Buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Les habla el profe Federico. Bueno, empezamos con física. En este video, en este primer video que les estoy haciendo, voy a explicar un poquitito lo que es en la parte de física, en la parte de mecánica, lo que es las fuerzas colineales, cómo las tenemos que manejar en los ejercicios, cómo en este video yo les voy a mostrar cómo tienen ustedes que manejar los datos y cómo es la estructura para tanto gráfica como analítica, ¿sí? Bueno, empecemos. Yo acá voy a estar teniendo en el primer ejercicio fuerzas paralelas de igual sentido. Recordemos que nosotros estamos teniendo la diferencia entre dirección y sentido, es que la dirección es el corredor o la línea en la cual yo coloco todas las fuerzas. El sentido es hacia dónde van. Algunas en ese corredor van en un sentido y otras pueden ir en el mismo sentido o en sentido opuesto, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces vamos a arrancar. Tenemos, a ver, ahí está. Dice, un hombre observa que su caballo posee mucha carga en su carreta y le cuesta subirla por la pendiente. Entonces decide ayudar a su caballo empujando la carreta con una fuerza de 80 kilogramos fuerza. Recuerden que kilogramos fuerza se puede poner con una flechita arriba de kilogramo o simplemente se coloca la F, ¿sí? Eso no hay ningún problema, va al gusto de ustedes. Dice, si el caballo empuja con una fuerza de 450 kilogramos fuerza, entonces ahí viene la pregunta, ¿cuál será la fuerza resultante R sobre la carreta? Bueno, acá ya tenemos planteado el ejercicio. Ahora lo que voy a hacer es, una vez que ya tenemos planteado el ejercicio, acá lo voy a estar anotando. Vamos con ejercicio 1. Entonces, vamos con los datos. Lo importante acá es poder volcar los datos que tenemos en el enunciado en el papel, ¿sí? Su primer trabajo va a ser ese. Entonces, ponemos la fuerza 1, que si nosotros queremos decir la fuerza 1, por ejemplo, es la nuestra. Entonces directamente ponemos 80 kilogramos, bien, con la flechita o con la F, no hay problema. El dato número 2 es la fuerza que hace el caballo, 450 kilogramos fuerza. Perfecto. Y la resultante, la fuerza resultante, en este momento es incógnita. Perfecto. Vamos a desarrollar el método analítico. El método analítico es el método de análisis de cálculo. Ese es el método más preciso siempre. Entonces yo lo que tengo es que la fuerza resultante va a equivaler a la sumatoria de todas las fuerzas intervinientes. Esta letra que ven acá media rara es una letra griega que se llama sigma. Que esto equivale a decir que es la fuerza 1, flechita, más la fuerza 2, más, y así sucesivamente, todas las fuerzas que haya. Eso es lo que significa. Se comprime todo, se resume todo con un solo símbolo, explicando que en realidad es la suma de todas las fuerzas, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá a dónde nos lleva la sumatoria. Las dos son de igual sentido. ¿Por qué? Porque las dos están yendo en la misma dirección, obviamente, y las dos empujan hacia el mismo lugar. Entonces, nosotros podemos poner acá, entre paréntesis, esto sirve mucho, que las dos van a ser positivas, suponiendo que a la derecha sea positivo, ¿sí? Entonces, la resultante va a terminar siendo la fuerza 1 más la fuerza 2. Perfecto. Entonces, la resultante, ahora reemplazo las letras, las reemplazo por los valores que en este caso tenemos, ¿eh? Recuerden que en este caso nos dan, cada ejercicio va a tener valores diferentes. Entonces, vamos a tener la fuerza 1 equivalía a 80 kilogramos fuerza.
mientras que la fuerza 2 equivale a 450 kilogramos fuerza. Perfecto. Ahora, vamos un poquitito. Ahí estamos. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Que la resultante es la suma algebraica, o sea, la suma de número con número. Entonces va a ser de 530. Y obviamente, las unidades, acá recuerden chicos, si nosotros tenemos 80 kilogramos más 450 kilogramos, el resultado va a ser sumo número con número y me va a dar en la misma unidad. Es lo mismo que si yo dijera, no sé, 80 autos más 450 autos, entonces ¿cuánto va a ser? 530 autos. ¿Sí, chicos? Bien. Hasta acá ya tenemos calculado por el método analítico la fuerza resultante de estas dos fuerzas, o sea, de la persona más el caballo. Ahora llegamos al método gráfico. Ahí está. Bien, el método gráfico no siempre es tan preciso como el método analítico, porque el método analítico simplemente utiliza un cálculo matemático, y en donde ya sabemos que un número se suma con el otro y nos da precisamente. En cambio, en el método gráfico muchas veces podemos llegar a tener un poco de error, porque bueno, a veces con la regla se nos va ese milímetro de más o nos queda de menos, entonces puede no medirnos de la misma manera. Lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente, que eso es lo que yo les invito a hacer a ustedes. Vamos a tener una recta de acción, elijo un punto, que puede ser un porotito o una rayita, eso va al gusto de ustedes, y lo que vamos a hacer es arrancar con poniendo las flechas que son el equivalente a las fuerzas. Ahora bien, ¿cómo hacemos para poner la cantidad de cuadraditos adecuada para poder simbolizar la flecha en un largo adecuado? Bueno, entonces acá es donde utilizamos lo que se llaman escalas o escala. Entonces, la escala va a ser la siguiente. A ver. Ahí está, creo que ahí se ve un poquito más preciso. Yo voy a decir que en un centímetro del dibujo voy a poner 80 kilogramos fuerza. Eso es lo que yo decido por convención mía, ¿eh? Acá yo estoy determinando una escala. Ahí yo les voy a pedir que sean creativos y que prueben. Total, lápiz, goma, papel, prueban, ¿sí? Entonces yo digo que en un centímetro voy a simbolizar los 80 kilogramos. O sea, que en la hoja cuadriculada un centímetro equivalen a 2 cuadraditos. Perfecto. Entonces acá ya tenemos la fuerza 1, que es la fuerza que hago yo, o que hace el hombre. Pero, ¿cómo hacemos con los 450 kilogramos fuerza que es el caballo? Entonces ahí recurrimos a lo que se llama regla de 3 simple. En donde, si yo determino que un centímetro dibujado va a equivaler a 80 kilogramos fuerza, entonces yo lo que decido hacer, ahí estamos, decido ver cuántos centímetros van a equivaler a 450 kilogramos fuerza. Entonces, ¿qué hago? Bueno, esta columna de acá, en el vertical, va a ser los centímetros. Entonces, esta columna de acá va a ser los kilogramos. Entonces, acá mismo voy a poner los 450 kilogramos. Perfecto. Entonces, acá voy a tener una incógnita, que le ponemos X como suele ser. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se va a componer la X en la regla de 3 simple? Muy sencillo. La X va a equivaler a los dos números que se ven así en diagonal, que se ven que está el 1, está el 450, esos se multiplican. Entonces va a ser 1 centímetro por 450 kilogramos fuerza, y el que mira en diagonal a la incógnita, o sea acá al vacío, lo que yo desconozco, el que mira acá, este es el que divide.
Entonces siempre tengan la X de un lado o del otro, siempre hagan ese movimiento, chicos. Los dos números que están se multiplican y el que mira en diagonal a la incógnita, ese es el que divide. Muy bien. Entonces, acá voy a tener la división de los 80 kilogramos fuerza. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Bueno, muy simple en realidad. Vamos a tener que los kilogramos y los kilogramos se van a simplificar. Porque recuerden que algo dividido lo mismo se termina siendo 1. Entonces se van, no se hacen 0, se hacen 1. Porque 5 dividido 5 es 1. 10 dividido 10 es 1. Lo mismo con las unidades. Kilogramos dividido kilogramo se hacen 1. Por lo tanto, en esa división se van. ¿Y cuál es el que termina, digamos, resultante? El centímetro. Entonces la X, pongo la X abajo, y va a ser 1 por 450 dividido 8. Entonces, bueno, también puedo hacer una división si quiero. 0 y 0, recuerden, desde la derecha, es como si yo el 450 lo divido por algo en común también con el 80. Entonces voy a tener 450 dividido 10, es como si le estuviera sacando el 0. ¿Y qué hago? Si hago eso arriba, lo tengo que hacer abajo. Entonces el 80 dividido 10 me queda 8. Perfecto. Entonces voy a tener 1 centímetro por 45 dividido 8. Muy bien. Entonces, ¿eso a dónde nos lleva? A ver, esperen que no preparé la calculadora. Entonces vamos a ver cuánto nos va a dar. 45 dividido 8, bueno, nos va a estar dando 5,625. Entonces, vamos a poner el símbolo de entonces, así aprovecho ese espacio que me queda en la hoja. Entonces me va a quedar que la X va a ser 5,625 centímetros, porque es lo que quedó acá. Muy bien. Entonces, ahora, y vamos a hacerlo con otro color. Si yo tenía 1 centímetro, pueden ver acá que tenemos 1 centímetro. Entonces, yo, sabiendo que la fuerza que hace el caballo es mucho más grande, lo que voy a hacer es, al final de la fuerza 1, le voy a aplicar la fuerza del caballo. A ver, vamos a dejar el rojo para la fuerza resultante. Entonces, al final de la fuerza 1, recuerden, en la punta de la fuerza 1 le vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5,625. 5,6. Con 5,6 ya lo tenemos. Porque no tenemos un escalímetro, no tenemos algo que mida con tanta precisión y no tenemos algo visual como para que se pueda ver. Entonces, con ese nivel de error podemos trabajar. Fíjense que la punta de la flecha incluye la distancia total, ¿sí? O sea que acá estamos teniendo 5,6. Perfecto, y esa es la fuerza 2. Acá lo complicado en realidad es la escala, porque en sí hacer dos flechitas una atrás de la otra pueden notar que en realidad no es complejo. Pero sí, lo que es un pequeño reto para cada ejercicio es el tema de la escala. Pero bueno, ustedes lo van determinando. Obviamente me pueden ir preguntando, ¿sí? Bien, entonces, la suma de esas dos flechas, que las dos tienen el mismo sentido, claro, nos termina dando una flecha. Yo la pongo acá paralela para que se vea que es la fuerza resultante. Entonces, ¿cómo la carreta observa el ejercicio en realidad? ¿Cómo observa físicamente las dos fuerzas? Como una sola resultante, que es la suma de las dos, ¿sí? Que la suma de las dos, ya sabemos que son 530 kilogramos fuerza, que esos 530 kilogramos fuerza se van a terminar viendo en centímetros como 6,625, o sea 6,6 centímetros. ¿Sí, chicos? Bien, acá ya estamos teniendo el primer ejercicio terminado. Ustedes prestenle atención al video porque eso es básicamente lo que se tiene que hacer siempre, ¿sí? Anotar los datos, hacer el método analítico y después el método gráfico. Bien, ahora vamos a ir al ejercicio número, a ver.
el ejercicio número 2. Perfecto, a ver. Bien. Bárbaro. Ahí está. Recuerden que acá es igual sentido. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Dos personas que están empujando de un auto. Entonces, voy a leer el enunciado. Dice, dos personas empujan un auto que se ha quedado. Una persona empuja con 50 kilogramos fuerza, mientras que la segunda persona empuja con 800 newtons. Acá ya hay otra cuestión. Hay una unidad que está en kilogramos fuerza y otra que está en newtons. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer ahí. Obviamente la consigna termina preguntando cuál será la fuerza resultante. Bueno, muy bien. Entonces, ejercicio 2. Entonces, vamos con los datos, siempre los datos. Tenemos que la fuerza 1, hecha por la primera persona, es de 50 kilogramos fuerza. Mientras que la persona 2 está haciendo una fuerza de 800 newtons. Bueno, acá hay algo que debemos considerar, chicos, que es el pasaje de unidades. No podemos nosotros sumar 50 kilogramos fuerza con 800 newtons, porque es como decir, sumamos frutillas con peras. Entonces no se puede. Si tenemos una frutilla y una pera, y tenemos que decir que tenemos una frutilla y una pera. Si tuviéramos dos frutillas, entonces sí, sumamos una frutilla más una frutilla, son dos frutillas, ¿sí? Entonces, nosotros hay una relación que hay entre el kilogramo fuerza de Newton, que nos dice que un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newtons. Esto es inamovible. Esto es fijo, chicos. Es de tabla de libro de física. Entonces, eso es para recordar. Entonces vamos a hacer el pasaje, por ejemplo, que ya veníamos trabajando con kilogramo fuerza, vamos a hacer el pasaje y pasar de newton a kilogramo fuerza, la segunda, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que un kilogramo fuerza, y acá de vuelta la regla de 3 simple, equivale a 9,8 newtons, entonces, y acá recordemos, columna newton con newton tiene que ir, entonces yo digo 800 newtons equivale a X. Muy bien, entonces vamos a ver cuánto va a valer la X. Los dos que se ven, que hay número contra número, se multiplican. 1 kilogramo fuerza por 800 newtons dividido el que mira a la X, dividido 9,8 newtons. Acá recordemos que newton con newton se me va a ir, por lo tanto el que va a sobrevivir, la unidad que va a sobrevivir va a ser kilogramo fuerza, que fíjense que coincide con la columnita de kilogramo fuerza con kilogramo fuerza. Si nosotros hiciéramos algo mal, obviamente si nos queda newton es porque colocamos algo de los tres valores, las tres cosas las colocamos mal, ¿sí? Bien, entonces la X va a terminar siendo igual, tenemos 1 por 800, acá no podemos tachar ceros porque no hay ceros a la derecha, entonces va a ser 1 por 800 es 800, van a ser 800 y me queda como unidad kilogramo fuerza, dividido 9,8. Entonces, claro, 9,8 es casi 10, o sea que si yo aproximara a 10, los 800 dividido 10 sería sacarle un 0, por lo tanto me quedaría 80. Pero si nosotros lo hacemos con la calculadora bien preciso, vamos a tener, a ver, tenemos 800 dividido 9,8. Bien, esto me va a dar un poquitito más de 80, 81,63. 81,63. ¿Y en qué nos da? En kilogramos fuerza. Entonces, ¿para qué tuvimos que hacer todo esto? Para que podamos comparar las dos fuerzas, sumarlas, restarlas, hacer lo que tengamos que hacer, pero todas estén en la misma unidad. Entonces, acá le pongo el equivalente en newtons, que termina siendo el equivalente en kilogramos fuerza. Bien, entonces
Bueno, ¿qué nos dice? Las dos personas están empujando en el mismo sentido. Por lo tanto, yo si quiero les pongo a las dos más y más. De esa manera reubico mi posición respecto de que las dos se van a terminar sumando. Entonces, método analítico. Vamos con el método analítico. Ya sabemos que la fuerza resultante es la sumatoria de las fuerzas. F1 más F2. Perfecto. Entonces directamente me lanzo a reemplazar la F1 por el valor que yo tengo, que es 50, y la F2 por el nuevo cálculo que acaba de arrojarme, que es 81,63. Entonces voy a tener 50 kilogramos fuerza más los 81,63 kilogramos fuerza. Esto me va a dar, ya sabemos, en kilogramos fuerza, y me va a dar tanto como 131,63. 131,63. Perfecto. Ya está. En el método analítico ya lo tenemos resuelto. Ahora tenemos que hacerlo en el método gráfico. Ahí estamos. Bien, hacemos lo mismo de siempre, chicos. Hacemos la línea. Como las dos van en el mismo sentido, pongo directamente el punto de referencia, lo pongo al principio. Entonces, volvemos a marcar la escala. Acá no nos queda otra que marcar la escala. La escala, que esa es la complicada. Pero bueno, entonces decimos, bueno, una tiene 50, la otra tiene 81,63. Entonces yo la voy a hacer sencilla. Voy a decir, pero así, les estoy diciendo lo que se me ocurre en este momento, que los 50 kilogramos fuerza los voy a representar en 5 centímetros. Muy bien. Entonces directamente dibujo en los 5 centímetros, o sea que serían 10 kilogramos fuerza por centímetro. Acá le pongo la fuerza 1, que en realidad llega hasta acá, llega hasta acá, a la división del cuadriculado. Y de acá nosotros decimos, bueno, si nosotros tenemos que los 50 se representan con 5 centímetros, entonces los 81 en realidad se van a representar con 8,1 centímetros. Entonces acá no necesito hacer la regla de 3 simple porque lo planteé de una manera sencillita. Entonces al final de la primera fuerza va a terminar siendo los 8,1. 8,1. Si dudamos, chicos, lo hacemos abajo. Nosotros la primera relación la marcamos de la escala anotándola. 50 kilogramos fuerza van a ser dibujados en 5 centímetros. Entonces, si yo digo, bueno, 81,63 kilogramos fuerza, ¿cuántos centímetros serán? Hago la regla de 3. Entonces, la X va a terminar siendo 5 centímetros por los 81,63 kilogramos fuerza dividido los 50 kilogramos fuerza. Tacho kilogramo con kilogramo. Entonces la X, ¿cuánto me va a quedar? Bueno, acá agarramos la calcu. Disculpen, chicos, pero es más rápido. Acá lo importante es el método, no el cálculo. Dividido, o sea, 5 por 81,63. Recuerden que en la calculadora tenemos que poner el punto, porque la calcu está hecha por la gente del norte del planeta, entonces ellos nuestra coma la ponen como punto. Dividido 50, entonces va a ser 8,163. 8,163. Bien,
¿En qué nos queda? Y bueno, la única unidad que sobrevivió es el centímetro, así que va a quedar. Entonces, como yo les decía, y acá colocamos al final de la fuerza 1, colocamos el 0 de la regla, entonces de ahí partimos directamente hasta el 8,1. Clavamos acá y le ponemos la flecha. Entonces la fuerza 2, ahí están las flechitas, van a ser la sumatoria de las dos, una tras de la otra. Entonces, ¿cómo va a ver el coche? En realidad el coche va a terminar viéndolo como una sola fuerza, que va a terminar teniendo 13,1. Yo la dibujo abajo, si ustedes la quieren dibujar sobre, con una fibra o con un marcador, también está permitido, ¿sí? Y la fuerza resultante termina siendo la sumatoria de los dos vectores, o sea, termina siendo un vector más grande que suma la de las dos. Bueno, muy bien. Ahora vamos al, a ver dónde tengo más hojas. Ahí está. Vamos cuando las fuerzas tienen no igual sentido, sino distinto sentido. A ver, ahí está. Bueno, nos quedan dos ejercicios más y ya les dejo los ejercicios del TP, ¿sí? Bueno, entonces acá vamos a tener, en este caso, bueno, acá en realidad me equivoqué, es distinto sentido. Perfecto. Este es el ejercicio 3. Entonces, ¿qué dice? Dos personas empujan un mueble en dirección opuesta entre sí. Hagamos de cuenta que se estaban peleando por ver en dónde terminan ubicando el mueble. Si la mujer empuja con 180 newtons y el hombre empuja con 150 newtons, ¿cuál será la fuerza resultante? Y la pregunta es, ¿quién de los dos terminará ganando? Bueno, entonces vamos, leemos el enunciado, recuerden las veces que haga falta. Y ahora, bueno, lo que hacemos es pasar los datos directamente para después hacer suma o resta lo que tengamos que hacer. Bien, entonces tenemos ejercicio 3. Bueno, vamos con la fuerza de la mujer, ¿no? La fuerza 1 es la fuerza de la mujer y ella empuja con 180 newtons. La fuerza del hombre, que es la fuerza 2, empuja con 150 newtons. Bien. Entonces acá es donde tenemos que tener un sistema de referencia. Nosotros decimos, bueno, por ejemplo, si decimos que la mujer empuja hacia la derecha, entonces hacia la derecha vamos a considerar como positivo. Y el hombre empuja hacia la izquierda, y hacia la izquierda lo vamos a considerar como negativo. Pero eso recuerden, chicos, sobre todo en física, que tiene que ver con el sistema de referencia a adoptar, ¿sí? Acá no hay, digamos, un sistema de referencia único. Es simplemente decir, bueno, yo considero que hacia allá, en esa dirección es derecha y hacia allá es izquierda, pero ustedes pueden adoptar el sistema de referencia que ustedes desean, ¿sí? Entonces, ya directamente a los datos, yo digo que la mujer va a derecha y el hombre va a izquierda. Entonces, en el método analítico, yo digo que la sumatoria de las fuerzas, o sea que la resultante es la fuerza 1 más la fuerza 2. Sí, es cierto, es una sumatoria, pero resulta que la fuerza 1 es positiva. ¿Por qué? Porque yo determiné que fuera positiva, ¿sí? Entonces yo digo que va a ser más 180 newtons, mientras que la fuerza que hace el hombre va a ser negativa. Entonces resto directamente, va a ser 150 newtons. Entonces, listo. Recordemos, nosotros vamos a tener que la fuerza resultante, acá tenemos números, bueno, newton con newton va a terminar siendo newton, así que la unidad no tiene discusión. Pero, si tenemos un número que es positivo y otro número que es negativo, recuerden, chicos, que siempre es una resta. ¿Por qué? Porque tienen distintos signos. Entonces, al número más grande yo le voy a restar el número más chico, o sea, 180 le resto los 150. ¿Cuánto me va a dar? 30.
¿Y qué número, o sea, perdón, y qué signo termina prevaleciendo? El que numéricamente era más grande, el signo de ese va a ganar, ¿sí? Entonces, como 180 es más grande que 150, entonces el signo que va a prevalecer es el positivo, ¿sí? Recuerden que acá, en esto, en suma de números naturales, esto en realidad es una suma de números naturales. Uno es positivo, el otro es negativo. Perfecto, se transforma en una resta. Pero no aplica lo de la regla de los signos, donde más por menos es menos, ¿eh? Eso es para multiplicación y división. Recuérdenlo, yo lo dije en la clase, pero por las dudas recuérdenlo. Porque esto es suma de números naturales. Que uno de ellos tenga signo contrario, bueno, lo hará una resta. Si los dos tienen el mismo signo negativo, el número va a ser un número más grande, va a ser la suma algebraica de ellos, con el signo negativo prevaleciendo, ¿sí? O sea, un número frío se le suma a otro número frío, bueno, va a dar un número frío más grande, ¿sí? Si los números son calientes, o sea, positivos, un número caliente más otro número caliente va a dar un número caliente más grande, ¿sí? O sea, la suma de ellos. Bien, acá ya tenemos el método analítico armado, ya yo me gusta encuadrarlo para después ya dejarlo listo. Ahora vamos con el método gráfico. El método gráfico hacemos de vuelta, hacemos una vez más la recta, pero en este caso, como van a ser restados, o sea, como los dos van a tener una resta, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner directamente, a ver el más grande, la flecha más grande, voy a poner del centro un poquitito más hacia la izquierda. Y ahí empiezo, yo pruebo. Yo acá lo estoy haciendo con virome, me arriesgo a que me salga mal. Pero ustedes pueden hacerlo con lápiz y con papel, ¿sí? Recuerden que el lápiz es una gran cosa porque si les sale mal, borran la recta, vuelven a escribir y listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener los 180 newtons. Bueno, ¿cómo hago yo para representarlo? Bueno, lo voy a hacer muy simple, para mí, simple para mí. Ustedes lo hacen como ustedes quieran. Entonces, ¿qué tengo? Bueno, los 180 newtons los voy a representar en 9 centímetros. O sea que es como si yo le sacara el 0, le sacara así el 0, a ver, ahí está, y me quedara el 18, y dividido 2. Esos son cálculos que cada uno hace con su cabeza y prueba, ¿sí? Entonces yo voy a decir que los 180 newtons los voy a representar en 9 centímetros. O sea que automáticamente me quedan acá los 9 centímetros. Y recordemos que es hacia la derecha. Perfecto. Acá ya tenemos el vector que representa la fuerza U1, que era la de la mujer, que tira hacia la derecha. Entonces yo digo, bueno, ahora los 150 newtons que me restan, ¿cuántos centímetros serán? Bueno, a simple vista van a ser 7,5, pero hagamos el cálculo, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá los 150 newtons y le vamos a poner la X. Recurrimos siempre a la regla de 3 simple. Entonces, este es el simbolito que es un igual largo con un triángulo, significa entonces, la X va a terminar siendo, estos dos se multiplican, 150 newtons por 9 centímetros, dividido los 180 que miran a la X. Newton con Newton se va, por lo tanto va a quedar centímetro, entonces, calco en mano, y hacemos 150 por 9 dividido 180. Me da 7,5. Recuerden, chicos, esa famosa frase de matemática que dice el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer 150 por 9 dividido 180, o puedo hacer 150 dividido 180 y a ese resultado lo multiplico por 9, o puedo hacer directamente 9 dividido 180 y a ese resultado lo multiplico por 150. ¿Qué significa? Que el orden de los factores no altera el producto. Significa que yo haga paso que haga, en la multiplicación y en la división no me va a cambiar el resultado, ¿sí? Por eso no altera, el orden de los factores no altera el producto, no altera el resultado.
Entonces, ahí me da 7,5 para atrás. En este caso, significa que yo acá voy a tener que hacer, miren, acá me estoy yendo. Estoy viendo. Del punto de referencia va a ser del 0 hasta el punto de referencia. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros y medio. Entonces, del punto de referencia, yo ya sé que la flechita del hombre se va a ir para el otro lado. Por eso yo les decía que lo tenemos que marcar como en el centro. Obviamente lo puse un poco más corrido a la izquierda, especulando que la otra fuerza, la 1, va a ser más grande, ¿sí? Entonces esta va a ser la fuerza 2, la fuerza del hombre, que se va hacia la izquierda. Ahora, ¿cuál va a ser la resultante? Porque acá, respecto del punto de referencia, tenemos una que va hacia un lado y otra que va hacia el otro. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que a la fuerza grande le vamos a restar el valor de la fuerza chiquita, de la fuerza más chica. Entonces, los 30 newtons, acá nos va a quedar, tenemos que ver en cuántos centímetros lo vamos a terminar demostrando. Bueno, no hay problema. Si nosotros tenemos, y acá la regla de 3 la podemos armar, siempre partiendo del punto de referencia que nosotros dimos. O sea que los 180 newtons, si se reflejan en 9 centímetros, entonces vamos con los 30 newtons de vuelta. Eso, recuerden que podemos hacer miles de reglas de 3 simple. Y es muy sencillo, es un cálculo de multiplicación y división y rápidamente sacamos lo que nosotros tenemos que dibujar en largo en la recta, ¿sí? Entonces, los 30 newtons, X. Entonces, la X va a terminar siendo los 30 newtons por 9 centímetros dividido los 180 newtons. Muy bien, newton con newton se va, por lo tanto la X, y ahí está, así se ve mejor. Por lo tanto la X, entonces agarramos la calcu y hacemos. En realidad, si quiero puedo tachar 0 contra 0, no hay problema. Entonces el cálculo es mucho más sencillo. Voy a tener 3 por 9 es 27 dividido 18. O sea que va a ser 27 dividido 18. 1,5. Perfecto. 1,5 centímetros. Bien. Entonces, y volviendo un poquitito a la recta, vamos a tener que la fuerza resultante, vamos a usar la escala de la regla, va a ser de 1,5 centímetros. Ahí está. Sobre, en este caso lo podemos hacer sobre el vector de la fuerza 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ay, acá me equivoqué. Ahí está. Es la resultante. Dije fuerza 1 y anoté. Bien, entonces acá vamos a estar teniendo la resultante. O sea que si a una fuerza grande le estamos restando otra en sentido contrario, claro, por ser más grande va a terminar quedando un resto, que es la resta justo de los dos vectores. Fíjense que este vector va a terminar siendo igual a eso que le falta para hacer la fuerza grande. Entonces, de ese modo nosotros vamos a estar teniendo a una que se va a la derecha, que es grande, le restamos una más chica a la izquierda, pero bueno, al final termina ganando la mujer. ¿Por qué? Por haber hecho más fuerza, por estar más comprometida con que el mueble se coloque donde ella quiere. Entonces ella hizo más fuerza y la fuerza resultante termina siendo una fuerza más pequeña que ambas, pero demostrando que al final el mueble se termina moviendo. ¿Con una fuerza de cuánto? De 30 newtons. ¿Sí? Que serían un poquitito más de 3 kilogramos fuerza. ¿Sí? Bien. Y nos queda por último, chicos, gracias por la paciencia, el último ejercicio, en donde tenemos el ejercicio número 4, que acá también me equivoqué, que es distinto sentido. Entonces tenemos, dice, en una competencia, un equipo de 2 chicos, el equipo A se va a llamar,
tira de una cuerda en contra de otros 3 chicos, que son el equipo B. O sea que estamos teniendo un equipo que solamente tiene 2 integrantes y el equipo B que tiene 3 integrantes. Vamos a ver cuánta fuerza hace cada quien y qué equipo terminará ganando, porque a veces que sean menos personas no significa que no hagan más fuerza. Entonces dice, los chicos del equipo A tiran con fuerzas de 30 y 50 newtons. Los chicos del equipo B tiran con fuerzas de 20, 10 y 25 newtons. ¿Cuál será la fuerza resultante y qué equipo habrá ganado? Entonces acá sabemos que el equipo A es este y sabemos que el equipo B es este. ¿Hacemos sistemas de referencia? Sí, hagamos sistemas de referencia. Entonces digamos que el A, los que tiran con el A, vamos a considerarlo positivos, mientras que los que tiran en el equipo B van a ser negativos, ¿sí? Así que, bueno, arrancamos con ese sistema de referencia. ¿Qué es lo siguiente que hacemos? Bueno, anotamos ejercicio 4 y colocamos los datos. Siempre los datos, chicos. Entonces vamos a tener fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Vamos a poner así un poquitito más acá. Fuerza 4 y fuerza 5. Y sí, todas las fuerzas que intervengan. La fuerza 1, miren que anotamos acá. La fuerza 1, 30 newtons. La fuerza 2, 50 newtons. La fuerza 3, 20 newtons. La fuerza 4, 10 newtons. Y la fuerza 5, 25 newtons. Perfecto. Vamos, ya que dijimos que son positivas las primeras dos, positivas, entonces las primeras dos van a ser positivas y las restantes van a ser negativas. Bueno, vamos con el método analítico. El método analítico va a ser que la fuerza resultante, ahí está, va a ser igual a la sumatoria de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza 4 más la fuerza 5. Bien, entonces la resultante, ahora le pongo los números y va a ser más 30 newtons más 50 newtons menos, porque la fuerza 3 ya tira en sentido contrario, menos 20 newtons menos 10 newtons menos, y la última, llegando justo, va a ser 25 newtons. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la fuerza resultante va a ser positivos estos, genial. 30 newtons más 50 newtons son 80 newtons. O sea que sumé los positivos con positivos, son 80 newtons. Y los números negativos, recuerden, en este caso números fríos, entonces los números fríos se van a sumar algebraicamente y me van a dar un número frío más grande, o sea un número negativo más grande. Entonces voy a tener 20 más 10 son 30. 30 más 25 son 55. O sea que van a ser menos 55 newtons. Bien. Entonces ahora ya nos quedan solamente un representante de los números positivos y un representante de los números negativos. Recuerden, siempre es la misma historia acá. Si los dos tienen distinto signo, automáticamente va a ser una resta. Entonces, a los 80 newtons, si le restamos 55, ya hice la cuenta, me va a quedar 25 newtons. Pero, ¿qué signo va a prevalecer? Bueno, el signo del mayor, que es numéricamente. O sea que el 80, como es más grande, termina siendo positivo el resultado. ¿Sí? Entonces acá estamos teniendo que el resultado, la resultante, termina siendo que es positivo 25 newtons. ¿Qué significa? Y volvamos al ejercicio. Que vamos a tener que al final estos dos chicos, que siendo solamente dos, terminan ganando por 25 newtons.
O sea que entre ellos dos hicieron más fuerza que los 3 que tiraban en contra. Lo único que nos queda acá, chicos, es el método gráfico. Vamos a... ahí estamos. Al método gráfico. Perfecto. El método gráfico. Bueno, hacemos lo mismo, hacemos la recta. Estamos. Y como no sé, voy a decidir ubicarla en el centro. Un poquito más hacia la izquierda, pero bueno, vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces, tenemos que la fuerza 1 es 30 newtons. Bien. Entonces, vamos a ver acá, yo decido, vamos a marcar la escala de vuelta, que 30 newtons los voy a representar en 3 centímetros. Es como si lo dividiera por 10. Perfecto. Entonces, la primera fuerza, que es de 30 newtons, la voy a hacer con 3 centímetros. Ahí me pasé, pero no importa. Ahí está. La fuerza 1 está acá. La fuerza 2 tiene 50 newtons. O sea que me voy a ir con... al final de la fuerza 1, me voy a ir ya directamente a hacer 5 centímetros. Vean que 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya al final de la fuerza 1 le puse directamente los 5 centímetros. F2. Y ahora, está bien, ya tengo la suma de la fuerza 1 con la fuerza 2. Listo. Esas que se van a la derecha, ya está. Me hacen la total que equivalía a 80 newtons. Fíjense que si nosotros lo medimos, a ver que ahí hay mejor luz, va a ser de 0 hasta 8. O sea que ya estamos teniendo los 80 newtons expresados en 8 centímetros. Por el otro lado, acá tenemos 3 fuerzas. Las 3 fuerzas van a ser la primera de 20 newtons, o sea que serían 2 centímetros. Dibujamos acá la fuerza 3, que va en sentido contrario. Al final de la fuerza 3 hay otra que es de 10, o sea que va a ser solamente 1 centímetro. La fuerza 4, a ver, ahí está. Y vamos a tener la última fuerza que es de 25. O sea, 25 si lo divido por 10 es 2,5. O sea que yo marco acá, fíjense, el 0 en el comienzo y ubico al final de la fuerza 4 el 2,5. Ahí está. Muy bien. Y me queda la fuerza 5. Perfecto. Entonces, la fuerza resultante, ¿de cuánto va a terminar siendo? Bueno, justo como la última que acabamos de ver, pero en sentido contrario. O sea que, gracias a lo analítico, nosotros ahora podemos determinar que la fuerza resultante va a terminar siendo 2,5 centímetros 2,5 centímetros en el sentido de los ganadores, en este caso de la derecha. Así que lo voy a dibujar con otro color y va a ser apenas más chiquita que la fuerza 1, pero claro, la sumatoria de las dos fuerzas positivas, si le restamos las 3 fuerzas negativas en nuestro sistema de referencia, me van a terminar dando, a ver si la podemos marcar un poquitito más gruesa, una fuerza resultante que se va en la dirección de la derecha, de la de los dos chicos, porque fueron obviamente las intensidades de su fuerza fueron mayores a las intensidades de los otros 3 chicos. Y bueno, y el sistema, ¿cómo lo va a ver la soga? ¿Cómo lo va a ver quien está de espectador? Y lo va a terminar viendo como una fuerza resultante, solamente ella, que tira hacia la derecha con 25 newtons, o en términos gráficos 2,5 centímetros. Bueno, chicos, les agradezco el tiempo que le están dedicando a mirar este video. Cualquier duda, ya saben, en clase me pueden preguntar. Y bueno, les mando un cordial saludo. Y bueno, nos estamos viendo en clase. Que sigan bien, que tengan muy buenas tardes. Y
y hasta luego.